Amén. Jesús es el Señor. Dios les bendiga, amados jóvenes de nuestra región Centro Los Llanos. Les saluda y habla el hermano Héctor Martínez de la iglesia Huihue. Agradezco al Señor por la oportunidad de reencontrarme con ustedes para disfrutar estos minutos de la palabra del Señor. Recordando que hemos estado desarrollando una serie de mensajes que hemos titulado Irreprensible. Ya estamos en el mensaje 4 que lleva por título Reconectados con Dios. Ese va a ser el mensaje que voy a compartir. Y para hacer estos jóvenes irreprensibles, creo que es muy importante que nosotros estemos reconectados, conectados con nuestro Señor. Para aprovechar el tiempo vamos a orar un minuto. Señor, te agradezco en este momento por esta oportunidad de compartir tu palabra para los jóvenes de nuestra región. Te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, que nos conceda la gracia de ser edificados, exhortados, consolados, direccionados según la palabra que tienes para nosotros en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu preciosa sangre y limpia nuestros corazones para que tu palabra tenga espacio en nuestra vida. Te pido en esta hora que añada fe a cada uno de los oyentes para que esta fe pueda ser desarrollada en cada uno de nosotros. Jesús, tú eres el Señor. Aleluya. Señor Jesús, una vez más le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes, recordando el título del mensaje, Reconectados con Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, ya vamos a entrar en el tema para aprovechar este tiempo que el Señor nos permite compartir. Y quisiera iniciar este tema en Génesis capítulo 1, versículo 2. La palabra dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor Jesús, cabe destacar que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió un tiempo que no sabemos de cuánto tiempo transcurrió del versículo 1 al versículo 2. Lo que sí vemos en la Biblia, en los libros de Isaías y Ezequiel, vemos la rebelión de Satanás. Él quiso ser igual a Dios, se rebeló en su corazón, usurpó la tercera parte de los ángeles y Dios pues los juzgó y los echó a tierra. Cuando Satanás y los ángeles son juzgados por Dios, echados a tierra, ellos entonces causan el desorden, causan las tinieblas y causan el vacío. De manera que Satanás es aquel que desconecta las criaturas, la creación y al hombre de Dios. Satanás es el que desconecta al hombre de Dios. Vemos que Satanás desconectó al usurpar a la tercera parte de los ángeles, lo desconectó de Dios. Al ser echado a la tierra, desconectó a la creación del Señor. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos cómo Satanás induce a Eva en forma de serpiente para comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ésta da a su marido, y ambos comen de este árbol del que el Señor había dicho que no comiesen, porque el día que de él comieren ciertamente morirían. Señor Jesús, al comer ellos del árbol de la ciencia del bien y del mal, quizás ellos pensaron que no había sucedido nada, pero el espíritu del hombre en ese momento fue desconectado de Dios. El espíritu fue amortecido en ese momento por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta manera Satanás desconectó al hombre de Dios. Y Génesis capítulo 1 versículo 2 muestra la condición de una persona que está desconectada de Dios. ¿Cuál es la condición? Hay desorden, hay vacío y hay tiniebla. Para esto, para resolver esta situación del hombre, es necesario que el hombre experimente la reconexión con Dios. Para esto vamos a leer Efesios capítulo 1,
para ver allí el contraste. Mientras que Satanás desconecta al hombre de Dios, Cristo se muestra como aquel que unifica. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos el deseo de la voluntad de Dios, que era de reunir. Dios, a través de Cristo, por medio de Cristo, se trazó el plan de reconectar la creación, reconectar al hombre con Dios. Y para esto quisiera detenerme en la expresión reunir en el versículo 10. Alabado sea el Señor. Reunir en griego es anakephalaiomai. Reunir en griego es anakephalaiomai. Esto significa poner todas las cosas juntas bajo una persona o principio unificador. De manera que vemos en este versículo que Cristo es aquel que unifica todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es aquel que está uniendo, unificando las cosas celestiales y las cosas terrenales. Alabado sea el Señor. Y en Colosenses capítulo 1, Señor Jesús, también encontramos otra palabra griega. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Alabado sea el Señor. Dice la palabra: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, es decir, en Cristo, subsisten. La palabra que vamos a subrayar aquí es subsistir, que en griego es sunistao, que significa poner las partes en un punto, unir las partes en un punto, de manera que Cristo, por un lado, es aquel que unifica y por otro lado es el punto de conexión. Y para esto quisiera tomar primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque Cristo es el punto de conexión. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Cristo es el punto de conexión. Él es el que trae el hombre a Dios y trae Dios a los hombres para reconciliarnos con nuestro Padre. Cristo es el punto de conexión. Alabado sea el Señor. Esto realmente es maravilloso y nosotros necesitamos alabar al Señor, porque a pesar de que Satanás desconectó al hombre de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, y Él al tercer día resucitó y en resurrección llegó a ser el Espíritu que da vida. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 dice la palabra, aleluya: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Cristo llegó a ser el espíritu vivificante que hoy se introduce en el hombre cuando éste cree y confiesa a Jesús como su Salvador. Su espíritu entonces se une al espíritu del Señor, dice Corintios, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Allí hay una reconexión, se reconecta una vez más nuestro espíritu con el del Señor. Alabado sea el Señor por esta palabra y por esta reconexión que Él hizo en favor de la humanidad. Señor Jesús. Sin embargo, el deseo de Dios no es solo conectarse con nuestro espíritu. Esto vio el camino para reconectar al hombre en plenitud, mas Dios desea conectarse a nuestra alma. Dios no solamente quiere conectarse a nuestro espíritu, ahora Él quiere avanzar para ganar nuestra alma, porque ese es el problema del hombre. El problema del hombre está en su alma y Dios quiere extenderse desde nuestro espíritu
hacia nuestra alma, que está compuesta por la mente, que es la parte líder, la emoción y la voluntad. Señor Jesús. Romanos capítulo 8. Voy a leer en la versión recobro para darle sentido a la palabra que quiero compartir. Romanos 8, 6, parte A. Solamente voy a leer. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Señor Jesús. Poner la mente en las cosas de la carne produce, el resultado de esto es muerte. Y para ello quisiera contextualizar un poco esta palabra. Voy a compartir acá, voy a leer algunas estadísticas que estuve investigando, porque estoy hablando de que Dios desea conectarse a nuestra alma, y nuestra alma es neutral, porque ella está entre el espíritu y nuestra carne, y ella se inclina a lo que más tiempo nosotros le dedicamos. Y en este punto voy a compartir que en este tiempo de pandemia, de confinamiento, de pasar mucho tiempo en las casas, las estadísticas que he leído realmente son interesantes, porque veo que se está ocupando mucho tiempo, demasiado tiempo en el internet, en las redes sociales y en nuestros teléfonos. Así como nuestro hermano Javier en su intervención compartió, dio algunas estadísticas, nuestro hermano Kevin también, y yo también quiero dar las mías, porque es importante en este tema de reconectados con Dios ver que hay problemas, hay dificultades para que nosotros podamos ser reconectados en nuestra alma con el Señor. Permítanme leer acá lo siguiente. Señor Jesús, esta es una estadística que estoy extrayendo de una empresa que está en Reino Unido, que se encarga de hacer recopilaciones de estadísticas y situaciones actuales en todo el mundo. Es la BBC, un periódico que está ubicado en Londres, en Reino Unido. Dice lo siguiente: los resultados demostraron que los jóvenes españoles pasan una media de 5 horas y 15 minutos al día con sus smartphones, siendo el 35,53% de los casos el tiempo de conexión de 6 horas o más. Incluso un 12,40% de los encuestados confirma que usaba su teléfono 10 horas diarias o más. Señor Jesús, fijémonos en esta estadística: 5 o 6 horas en el teléfono. Algunos, o la mayoría, pasaban hasta 10 horas en el teléfono. Amado joven, si tu deseo es reconectarte con el Señor, necesitas reconsiderar tu tiempo, necesitas ordenar tu tiempo, orar al Señor para que te dé la libertad de no usar tanto tu equipo telefónico, de no pasar mucho tiempo en el internet, en las redes sociales, para que tu reconexión con el Señor sea efectiva. Señor Jesús, esto en Europa. Ahora vámonos acá a Sudamérica. Actualmente cerca del 67% de las personas latinoamericanas hace uso de las redes sociales. Los países de la región que registran mayor nivel de uso de redes sociales, allí da algunos nombres como Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, México, y también cito un dato investigado de Conatel, de acá de nuestro país, Venezuela. Venezuela no escapa de esa realidad. En el país existen, según un cuadro publicado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, en su portal web, 32.019.086 usuarios del servicio de telefonía celular. Señor Jesús, en un país donde se proyecta una población de 30 millones de habitantes. La penetración de las redes sociales en Latinoamérica, el incremento del uso de redes sociales y el tiempo de uso viene de la mano con la penetración de Internet. Mientras en 2005 únicamente el 17% de la población de la región podía acceder a Internet, 15 años más tarde esta cifra aumentó al 66% para Centroamérica y hasta 72% para Sudamérica. Señor Jesús, este dato es de un periódico que se llama Eli Bell,
Es un dato que se recoge allí del año en curso 2021. Señor Jesús. También cito lo siguiente: entre los 10 países del planeta que más utilizan las redes sociales, 5 son latinoamericanos y Venezuela ocupa el 9º con 7,9 horas de uso de las redes sociales y el teléfono celular. Señor Jesús. Veamos nosotros entonces cómo estamos usando nuestro tiempo. Nosotros acá no estamos atacándolos a ustedes, ni privándolos de usar su teléfono, ni privándolos de usar las redes sociales. Simplemente queremos ayudarlos a que ustedes puedan dar un uso apropiado de su teléfono, del internet y de las redes sociales. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en estas cosas, dice la palabra que el resultado es muerte. No hay vida, no hay paz. Sigue habiendo lo que hay en Génesis 1:2. Hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Amados hermanos, el Señor quiere salvarnos de esta condición. El Señor quiere librarnos de esta esclavitud que nos está generando el avance de la tecnología, privándonos de pasar tiempo en la presencia del Señor, atendiendo los asuntos del Señor y dando la mayoría de nuestro tiempo a las redes sociales, a nuestro teléfono y al uso del internet. Necesitamos reconsiderar y cortar con esta situación para que nosotros en nuestra alma podamos ser reconectados con Dios. Y les tengo una buena noticia. Hebreos capítulo 4 nos muestra, si usted se siente esclavo, si se siente adicto a las redes sociales, a que no puede estar sin su teléfono, que siente que eso lo amarra, usted necesita Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor Jesús, si nos sentimos esclavos de estas redes sociales, del avance de la tecnología, necesitamos disfrutar la palabra, tomar la palabra, porque ella es viva y es eficaz, y además de eso es cortante. La palabra puede cortar toda atadura, toda ligadura que nosotros tengamos en estos asuntos. Señor Jesús. También cito Santiago capítulo 1. Me gusta Santiago también. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. De manera que la palabra es la que puede limpiarnos de toda inmundicia y de abundancia de malicia. Porque nosotros, cuando revisamos nuestros teléfonos, cuando estamos en las redes sociales, cuando abrimos Facebook, Instagram, cuando estamos en nuestro WhatsApp, cuando revisamos los estados, nos llenamos de muchas cosas, de las que menciona Santiago, de inmundicia y de abundancia de malicia. Para contraatacar esto necesitamos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí la palabra mansedumbre significa no poner resistencia. Así que, amado joven, no te resistas a recibir la palabra, porque ella puede salvar tu alma y reconectarla con el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Ahora vamos a ver una porción más acá en la palabra: el camino para reconectar nuestra alma con Dios. Necesitamos que el Señor nos revele este camino para librar nuestra alma de ponerla en las cosas de la carne y ahora ponerla en las cosas del Espíritu. Señor Jesús. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos muestra el camino para reconectar nuestra alma con Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aleluya. Este es el camino para que nuestra alma sea reconectada con Dios. Necesitamos invertir tiempo en la palabra. Necesitamos nosotros humillarnos delante del Señor. Necesitamos llorar delante del Señor y confesar nuestros pecados, confesar nuestras adicciones, confesar las ataduras que tenemos
para que el Señor nos libre y que la palabra pueda tener espacio y la palabra tenga una habitación viva, la palabra en nuestra alma. Señor Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 17, también nos sigue mostrando el camino para reconectar nuestra alma con Dios. Señor Jesús, Romanos 10, 17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Este es el camino para que nosotros seamos reconectados con Dios. Oír la palabra acompañada de fe. Señor Jesús, para dar continuidad a este punto de la fe, quisiera leer 1 Timoteo 1:19. Dice la palabra del Señor: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La primera fe que aparece en este versículo es la fe objetiva. Recordemos que la fe objetiva es en lo que nosotros creemos, es en lo que nosotros hemos creído. Pero la fe que aparece terminando el versículo es la fe subjetiva, que es la fe que necesitamos nosotros ejercitar. Necesitamos de la fe objetiva y necesitamos de la fe subjetiva. La fe subjetiva tiene que ver con mi acción de creer en lo que estoy escuchando. Si el Señor me está hablando de que yo necesito ser reconectado con Él, yo necesito accionar, no simplemente, yo creo en esa palabra. No, necesitamos una actitud, necesitamos una acción para nosotros caminar en esta fe subjetiva. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Vamos a leer 1 Timoteo 4:6, me gusta este versículo. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Amado joven, consideremos este versículo: nutrido con las palabras de la fe. Usted y yo necesitamos que nuestra fe sea ejercitada, que accionemos en nuestra fe, y necesitamos estar nutridos. Hay muchos, infelizmente, vemos muchos jóvenes desconectados del Señor, y eso es porque no hay un nutrir, no hay una alimentación, no hay un fortalecimiento de fe, no hay un contacto con la palabra, no hay una lectura de la palabra, no estamos escuchando la palabra. Por eso es que hay muchos jóvenes desnutridos, y cuando hay personas desnutridas hay poca fuerza, hay poco ánimo, no hay motivación, no hay actitud. Ahora bien, una persona nutrida, bien alimentada, bien sustentada, es una persona que tiene buena actitud, tiene motivación. Alabado sea el Señor Jesús. Necesitamos nosotros nutrirnos con las palabras de la fe. ¿Cuáles son esas palabras de la fe? Las palabras de la fe que nos van a nutrir están acá en la Biblia, están en los libros espirituales, libros que estamos empezando a leer, como por ejemplo Hay Esperanza para mí, Del cautiverio a la libertad, Un joven que marca la diferencia, Mi meta, gobernar con Cristo, Señor Jesús. Allí están las palabras de la fe. Necesitamos nosotros reducir el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos, que pasamos en las redes sociales, e invertir un poco de tiempo en los libros espirituales, que ellos nos nutren de las palabras de la fe, y así nosotros permanecemos reconectados con el Señor. Aleluya. Voy a leer el Salmo capítulo 119, versículo 103. Dice la palabra: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Alabado sea el Señor. Necesitamos nosotros recuperar el gusto por la palabra. Para ello necesitamos poner nuestra mente en el Espíritu.
Quizá usted dice, hermano, es que me da sueño leer la Biblia, me da sueño leer los libros, me cuesta leer los libros, esto no es para mí, esto es para otro, lo mío es otra cosa. Amado joven, te recuerdo lo que ya hablé en unos minutos atrás. El alma es neutral. Usted no puede decir, no, que mi alma se inclina más a esto o aquello, no. El alma es neutral. Depende de dónde usted ponga su mente. La mente es la parte líder de nuestra alma. Si usted pone su mente en las cosas de la carne, allí se va a inclinar nuestra alma. Más, si usted pone su mente en el espíritu, evidentemente usted gozará del disfrute de la palabra. Y allí su alma tendrá un ancla donde difícilmente Satanás, con todas sus artimañas y astucias, podrá desconectar tu alma del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hay muchas cosas que nos pueden gustar a nosotros los jóvenes, pero si nosotros nos abocamos a la palabra, podemos recuperar ese dulzor, ese frescor, ese amor por la palabra. Yo sé que hay jóvenes que me están escuchando, que escuchan esta palabra y dicen, es verdad, yo cuando estoy disfrutando de la palabra siento ese dulzor, siento esa ricura, siento esa frescura, siento esa llenura. Bueno, es tiempo, amado hermano, amado joven, de tener ese encuentro con la palabra y volver a experimentar el dulzor de la misma, más que la miel a mi boca. Alabado sea el Señor, aleluya. Oh Señor Jesús, para esto también nosotros se nos ha estado motivando a estar activos en los proyectos del Ministerio de los Jóvenes para el Reino. Tenemos el proyecto Ocúpate en la lectura. Recordemos que Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura entre tanto que voy. Amado joven, el Señor está a la puerta, por lo tanto, ocúpate en la lectura de la palabra y de los libros espirituales. También tenemos las microprofecías que se están promoviendo por nuestras redes sociales, tanto por Facebook como Instagram. Allí se están promoviendo las microprofecías. Podemos subir los videos con una porción de la palabra que estamos leyendo en el proyecto Ocúpate la Lectura. Ya tenemos un cronograma para leer la Biblia en un año. Se nos está pasando la información para leerla diariamente. Lo que leemos allí lo grabamos en microprofecía y lo subimos a nuestras redes en Facebook y en Instagram. También necesitamos seguir insistiendo en nuestras reuniones de los fines de semana, los sábados, para estos mensajes que se nos están ministrando por los hermanos encargados de compartir la palabra para los jóvenes. Necesitamos estar los sábados fijos, reunidos por sectores, en grupos, en pequeños grupos o en nuestras casas, para estar atentos a la palabra administrada por este medio. Señor Jesús, queremos animar a los jóvenes a que tengan esa experiencia de ser reconectados en su alma hacia el Señor. Oh Señor Jesús, quisiera leer un versículo para ir terminando esta comunión. Eclesiastés capítulo 8, versículo 3 dice, amados jóvenes de la región Centro Los Llanos, no se apresuren a irse de la presencia del Señor, ni en cosa mala persistan, porque Él hará todo lo que quiere. Amados hermanos, no nos apresuremos a irnos de la presencia del Señor. Necesitamos volvernos a ella y permanecer en ella para tener un vivir conectado con Dios. Por último, leo Romanos capítulo 8, versículo 6, la parte B. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Estoy leyendo la versión Recobro. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amados hermanos, este es el resultado de poner la mente en el Espíritu. ¿Usted quiere gozar de vida? ¿Quiere
gozar de los ríos del Espíritu corriendo en su interior, ponga su mente en el Espíritu. ¿Quiere gozar de paz en medio del caos, en medio de las necesidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas por los cuales usted esté pasando? ¿Quiere disfrutar paz? Ponga su mente en el Espíritu. Ese es el resultado. Paz y vida. Creo que eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos vida y paz. Animamos a los jóvenes a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos por @MJR Centro Los Llanos. En Instagram @MJR Centro Los Llanos. Y en Facebook nos pueden seguir por MJR Centro Los Llanos. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga.